Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua tiró, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad a su Grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad
Si fui motivo de dolor por Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño.
Hola hermanos, mi nombre es Aret Mendoza y es para mí un gusto el poder estar con ustedes aquí en mi iglesia madre, puedo decirlo así, y para mí es un privilegio el poder compartir el mensaje que el Señor hoy ha preparado para nosotros, un mensaje en el cual el Señor me ha hablado a mí primeramente, pero que también me permite compartir hoy con ustedes. Y hermanos, estamos en el mes patrio. Septiembre es conocido como el mes patrio, este mes en el que celebramos la independencia de México. Y bueno, como parte de esta celebración, hermanos, quiero invitarles a que recordemos las primeras líneas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. Vamos a transportarnos a esos años en los que íbamos a la escuela y recordemos, hermanos, ¿se acuerdan cómo empieza? Dice: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Mexicanos al grito de guerra. Y hermanos, ¿por qué? ¿Por qué el grito de guerra, ¿no? ¿En qué consiste el grito de guerra? Pues hermanos, el grito de guerra no solamente es un grito, ¿no? Un grito normal, o no es un grito como el que damos cuando algo nos asusta, o como cuando nos lastimamos a la mano, a lo mejor que nos machucamos, o que vemos ahí algún animal indeseable. No, no es ese grito. El grito de guerra tiene una función. Y la función del grito de guerra es, uno, persuadir al enemigo, ¿no? Persuadir al contrincante, intimidar al contrincante. Y por el otro lado, es también animar a aquellos que pelean la batalla. Ajá. De hecho, en años pasados se hizo muy conocido esta especie de danza, danza acompañada de gesticulaciones y algunos fonemas por el equipo de fútbol americano, si no mal recuerdo se llamaba los All Blacks, en el que antes de iniciar con un juego o un partido de fútbol, ellos empezaban haciendo una danza de su cultura de Nueva Zelanda, en la que ellos se ponían frente a sus contrincantes y entonces comenzaban de manera muy ruda a actuar pues ciertos movimientos, ciertos fonemas, comenzaban a intimidar a través de sus gestos y a través de sus acciones a sus contrincantes. ¿Qué era esto? Pues era el grito de guerra. Ajá. Este era el grito de guerra. Y el tema que hoy traigo para ustedes, hermanos, es cristianos al grito de guerra. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra y estamos en una guerra sin cuartel. Estamos en una guerra constante como cristianos. Ya leímos a Josué 1 y quiero pedirles, hermanos, que tengan su Biblia abierta allá en Josué 1 y que vayan conmigo leyendo los pasajes que vamos a leer. Y bueno, hermanos, pues estamos en una guerra y en una guerra que dirige nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios, hermanos, no es un Dios estático, no es un Dios que esté quieto, que esté inmóvil y que solamente esté observando el mundo o la creación. No, nuestro Dios es un Dios dinámico, un Dios que le gusta planear, un Dios que tiene proyectos, que tiene planes para realizar, pero que además Él echa mano de hombres y mujeres idóneos, de creyentes que se ajusten perfectamente a sus planes y a su voluntad para llevarlos a cabo. Discípulos que no solamente crean en Dios, sino que le crean a Dios. Eso es importantísimo. No solo basta creer en Dios, sino necesitamos creerle a Dios y creerle en sus planes y en sus propósitos. Los planes y propósitos de Dios, hermanos, solamente se logran cuando peleamos la buena batalla. Solamente se logran en medio de la batalla o tras la batalla o las batallas. Ajá. Hermanos, quiero decirles que no hay opción. En esta guerra no hay opción. No es si queremos o no. Más bien es o nos involucramos y somos parte de ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros y con nosotros, o simplemente pues estamos excluidos de ahí, ¿verdad? Nos retiramos, no nos quedamos fuera del plan perfecto y del diseño de Dios. Cristianos al grito de guerra. Hermanos, hay ciertos requisitos que el Señor demandó de Josué, del pueblo de Israel, y que también hoy el Señor demanda de nosotros para cumplir con esta guerra.
Y bueno, empezamos, hermanos, allá en Josué 1. Hay una frase muy especial que el Señor le dice a Josué y le dice: esfuérzate. Josué, esfuérzate. Es decir, para pelear la buena batalla, hermanos, se requiere de esfuerzo, se requiere de empeño, se requiere de dedicación, se requiere de sacrificio, de constancia, de persistencia. Los proyectos de Dios, que siempre son grandes proyectos, requieren de un gran espíritu, de tenacidad y de coraje. El Señor demanda de nosotros esfuerzo, y el esfuerzo, hermanos, entendámoslo como lo que está más allá de nuestras fuerzas. El Señor no nos pide que echemos mano de nuestra fuerza, sino que vayamos más allá de nuestra fuerza. Por eso es el esfuerzo. Vamos más allá de lo que nosotros podríamos hacer. Ahora, nada en esta vida, hermanos, nada se logra con negligencia, con apatía, con desinterés y con conformismo. Es más, hermanos, allá en 2 de Timoteo 2:1, Pablo exhorta a Timoteo de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muchas veces, hermanos, los cristianos hemos llegado a pensar que el cristianismo es un cristianismo, yo lo digo, un cristianismo hipista, en el que todo es amor y paz, en el que todo es maravilloso, en el que pues no hay ningún problema, todo es color de rosa. Y no, hermanos, estamos enfrentando una guerra, una batalla, ¿no? Y en esta batalla necesitamos esfuerzo, y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús requiere de esfuerzo. Y el esfuerzo viene de parte de nosotros. La gracia viene de parte de Cristo, del dador de la gracia en sí mismo, y el esfuerzo viene de nosotros. ¿Para qué? Para cumplir con nuestros propósitos, pelear la buena batalla, de los propósitos de Dios en nosotros. Pelear la buena batalla y llegar a la altura del varón perfecto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Con esfuerzo, hermanos. Con esfuerzo. Y cuando el esfuerzo no alcanza, hermanos, entonces viene el sacrificio. Ir más allá de lo que nosotros podemos lograr, ir más allá de lo que mis fuerzas me permiten. Ese es el primer requisito, hermanos, para pelear la buena batalla: el esfuerzo. Hermano, ¿estás dispuesto a esforzarte? El segundo requerimiento que Dios le demanda a Josué, al pueblo de Israel y a nosotros, es: sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, hay una razón por la cual Dios le pide valentía a Josué y al pueblo de Israel, hermanos. Y es una razón poderosísima. La Biblia dice que Dios le pide valentía a Josué. ¿Por qué? Porque la misión que Dios les estaba encomendando no era una misión fácil, hermanos. Fíjense, Dios los llama a esta misión en el desierto, en uno de los peores lugares en el que se puede estar, con condiciones extremas. Dios llama a estos hombres y a estas mujeres en el desierto, y Dios los llama a una misión llena de dificultades. No era una misión fácil, no era una misión que se hubiera podido lograr sin ningún esfuerzo, sin valentía. Era una misión que requería precisamente de esto, de esfuerzo y de valentía. ¿A qué se enfrentaban? Pues para empezar, a un río caudaloso, a un río tremendo que tenían que cruzar, y que además muy probablemente no contaban con las herramientas ideales, óptimas para cruzar ese río, para llegar a la tierra que el Señor les había prometido. Ahora, esta tierra prometida era una tierra peligrosa y era una tierra desconocida. Era una tierra que ellos simplemente no conocían. Estaba llena de ciudades amuralladas, es decir, era ya una nación asentada, preparada. O sea, el que estuviera en las ciudades amuralladas, hermanos, quiere decir que esta ciudad ya estaba preparada para resistir los ataques. El pueblo habitaba en casas de campaña, pero esta ciudad estaba amurallada, estaba preparada para recibir los ataques. Tenían seguramente un ejército armado, un ejército entrenado, tenían seguramente armas
para combatir a sus enemigos. Y yo me imagino, hermanos, que como era una tierra hermosa, no era la primera vez que iban a pelear para defender su tierra. Entonces estaban preparados para la batalla. Y además era una tierra habitada por gigantes. Ya el pueblo de Israel sabía eso a través de sus espías. Era una tierra habitada por gigantes. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí y a mi 1.53 de estatura le aterra la idea de pelear con gigantes, ¿no? A mí eso me daría muchísimo miedo. Pero el Señor les demanda valentía. Valentía al pueblo de Dios, que era un pueblo inexperto en la milicia. Ellos sí habían librado batallas, es cierto, pero no eran un pueblo que se dedicara a la milicia. Solían tener un carácter endeble, variable. Ellos se dedicaban mayormente pues al ganado, eran pastores, y también pues parte de su actividad social era la alabanza y el culto a Dios. Era el eje de su sociedad, el centro. Entonces ellos no eran soldados, no eran militares y se estaban enfrentando a una batalla. Eran nómadas. Su última residencia había sido en Egipto como esclavos. Después de eso, pues estuvieron vagando en el desierto, en las condiciones más extremas. Pero el Señor le demanda al pueblo y a Josué valentía. Se requiere esfuerzo y valentía. Y la vida cristiana, hermano, el cristiano y la valentía van de la mano. No puede haber un cristiano que no sea valiente, hermanos. ¿Por qué? Porque la vida cristiana nos exige de constante valentía. Fíjense, en Mateo 11:12 dice, Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. En otra versión dice, y los valientes la arrebatan. La vida cristiana, hermanos, requiere valentía. Valentía para cumplir con los propósitos que no son fáciles de Dios. Requerimos esfuerzo y requerimos valentía. Nuestro punto número 3, en cristianos al grito de guerra, se requiere obediencia. Se requiere obediencia para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Josué 1:7. Josué y la voluntad divina, ¿no? ¿Cuál era la voluntad de Dios en la vida de Josué? Que Josué tuviera éxito. Hermano, Dios quiere que sus hijos seamos exitosos. Dios quiere que nosotros consigamos el éxito, que triunfemos. ¿Y cómo logramos adquirir el éxito? En estos días en los que la palabra es tan popular, ¿no?, de éxito, en estos días en los que pues todos quieren sobresalir, en estos momentos en los que buscamos la comodidad, quizá, el Señor quiere, hermano, que tengamos éxito. El éxito no dependía, hermanos, de la fuerza, ni de la astucia, ni de la inteligencia o el arrojo de Josué. Es decir, hermanos, el éxito no depende de nuestras cualidades. El éxito no depende de nuestras fuerzas. El éxito, hermano, no depende de Zaret Mendoza. El éxito depende de la obediencia que tengamos nosotros hacia la voluntad divina. El Señor le encarga a Josué no solo que se esfuerce y que sea valiente, sino le dice, cuida, ¿no? Cuida de hacer conforme a toda la ley. Cuida, ten cuidado, guarda la ley. Y le dice, no te apartes de ella, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, sino cuida de guardar la ley, la voluntad divina. Ahora, esta era una obediencia total, no era una obediencia parcial. No era que el Señor le dijera, mira, vamos a conquistar la tierra prometida, ¿no? Y lo vamos a hacer dando vueltas, y que Josué le dijera, no, Señor, ¿cómo dando vueltas? No, pues de una vez sacamos las armas y bueno, pues aquí nos enfrentamos, ¿no? No era en lo que sí estamos de acuerdo y en lo que no. Era una obediencia total.
No era lo que fuera más fácil. No, Señor, ¿cómo tantos días? Y en una tarde, pues ya de una vez que se vea, ¿no? Que se decida. Si ganamos o perdemos, pero de una vez, no. Era una obediencia que no importaba si era lo más fácil ni lo más cómodo, sino la voluntad divina. Era una obediencia que no estaba al margen. No era ni un poquito a la derecha ni un poquito a la izquierda, sino centrados en la voluntad de Dios. Y era una obediencia, hermanos, una obediencia que el Señor demandaba de Josué y del pueblo de Israel, que además tenía una promesa. Y la promesa es para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, hermanos, el Señor estaba mandando a Josué a la guerra. Y en esta guerra, Josué necesitaba obediencia total. Obedecer totalmente a Dios. Pero el Señor no solamente le promete que lo va a prosperar en la guerra, sino le dice, en todas las cosas que emprendas. En todas las cosas que emprendas. ¿Cuáles son tus sueños, hermano? ¿Cuáles son esos sueños que tienes en tu corazón? Los anhelos de tu vida. Saret, es que ¿cómo obedezco al Señor en esto que me está mandando, pero no tiene nada que ver con mis anhelos, con mis sueños? Hermano, obedece a Dios. Cumple los propósitos del Señor. Cuando el Señor es la prioridad de nuestra vida, cuando al Señor le damos el lugar número 1 en nuestra vida, cuando nosotros obedecemos y servimos al Señor antes que nuestros sueños y que nuestros anhelos, cuando cumplimos su voluntad, cuando le obedecemos y cuando vamos en el camino de la obediencia, entonces, hermanos, el Señor nos da una promesa, y la promesa es esta. Dice que nos va a prosperar en todas las cosas que emprendamos. En tu trabajo, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus padres, en tu escuela. El Señor nos va a prosperar en todo lo que emprendamos. Esta es una promesa muy hermosa que el Señor le hace a Josué y al pueblo. Ahora, hermanos, nuestro cuarto y último requerimiento. Al pueblo de Israel y a Josué se les demandaba dependencia. Dependencia total y absoluta a Dios. No solo obediencia, sino dependencia. Ajá. En el versículo 8, hermanos, quiero que lo lean conmigo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La dependencia, hermanos, era una dependencia diaria. Cada día era un día de nuevos retos y desafíos, en el que el pueblo se tenía que levantar y entonces rodear la ciudad. Cada día implicaba que los habitantes de la ciudad estuvieran viendo, observando, quizá por ahí aventándoles algo, gritándoles algo, diciéndoles algo, tratar de intimidarlos, burlándose de ellos, además de las circunstancias que ellos estaban atravesando, ¿no? Me imagino, a lo mejor estaban sufriendo necesidad, estaban sufriendo hambre, estaban pues ya a punto de entrar a la tierra prometida, pero pues no tenían un techo más que las casas que les acompañaban, y cada día era un reto y un desafío. Josué debía de dirigir al pueblo no con juicios personales, no con lo que él creyera que era lo correcto, a pesar de que era un soldado, era un hombre de milicia, a pesar de que seguramente tenía los conocimientos sobre una guerra, él no podía hacerlo con sus juicios personales, sino sujetándose a la voluntad divina y a la palabra de Dios, al plan perfecto que Dios había diseñado para la conquista. Yo me imagino que para Josué era difícil porque a veces quizá no podía entender los planes de Dios, ¿no? Yo me imagino a Josué diciendo: Señor, ¿cómo es que vamos a conquistar esta tierra que tú nos has prometido? Pues nada más dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo, Señor? Si yo aquí puedo sacar mi espada, puedo sacar mis herramientas, Señor, y entonces dirigir al pueblo a la batalla. Pero, Señor, una guerra no se gana rodeando una ciudad.
Me imagino a Josué de pronto desesperado de no poder entender los planes y los propósitos de Dios tal y como tú y yo muchas veces hemos estado. No. Cuando la palabra está en la boca, es señal de que está en el corazón. Por lo cual Josué se alimentaba diariamente con la ley para dirigirse al pueblo con la palabra del Señor. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. En medio de la necesidad, en medio de la situación difícil, hermano, en medio de la batalla, en medio del desierto, que nuestra boca, al abrirse, produzca y reproduzca palabras de alabanza delante de Dios. ¿Estás en un desierto, hermano? ¿Cuál es tu desierto? Quizá tu desierto es la falta de trabajo, el desempleo. Quizá tu desierto es la enfermedad, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Quizá tu desierto sea, la pérdida de un ser querido. Quizá tu desierto sean problemas con tus hijos, problemas con tus padres, problemas en tu familia. ¿Cuál es tu desierto, hermano? ¿Cuál es tu desierto? Y cuando estamos en el desierto muchas veces nos apartamos de la palabra del Señor. Cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca. Fíjate, de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar de día y de noche en él. Nunca te apartes de la palabra del Señor. Josué tenía la responsabilidad de recurrir a la palabra todos los días, no solamente cuando le iba bien, ni solamente cuando tenía situaciones difíciles, ni mucho menos en ocasiones especiales, sino todos los días, para enfrentar al pueblo, para enfrentar a los enemigos del pueblo de Israel. Hermano, el Señor requiere de nosotros que seamos soldados valientes, que seamos soldados esforzados, que seamos soldados que estemos dispuestos a dar el todo por el todo, hermanos. El Señor requiere de nosotros que seamos soldados obedientes. Y el Señor requiere de nosotros que tengamos un corazón dependiente a Él. Seguramente ustedes ya conocen esta historia, ¿no? Pero la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel, al llegar el séptimo día, entonces da 7 vueltas alrededor de la ciudad, de la tierra prometida. Y entonces, ese último día, al dar las vueltas, el pueblo grita por orden de Dios, ¿no? Dan un grito de guerra, ¿no? Dan un grito de guerra, hermanos. ¿Y qué pasa? Que las ciudades caen, las murallas caen, ¿no? Y el pueblo entonces puede entrar liderado por Josué y pelear la buena batalla y ganar la ciudad y habitar la ciudad y poblar la ciudad que Dios les había prometido a través del grito de guerra. Y el grito de guerra dado por Dios. Esfuerzo, valentía, obediencia y dependencia son los requisitos que Dios pidió a su pueblo y particularmente a su líder Josué y a los ancianos del pueblo de Israel. Y estos mismos requerimientos son los que el Señor nos demanda de nosotros en este día. ¿Para qué, hermanos? Para liderar al pueblo. Hermanos ancianos, hermanos diáconos, hermanos líderes. El Señor demanda de ustedes en esta tarde esfuerzo, valentía, obediencia y dependencia. Porque estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra que no es fácil. Hermanos, querida iglesia, amada iglesia, el Señor demanda de nosotros estos requisitos para conquistar esos planes y esos propósitos que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para bendecirnos. Amado hermano, ¿estás dispuesto a aceptar dichas demandas? Hermano, quiero decirte que si te lo haces, la promesa es que vas a prosperar en todo lo que emprendas. Y si no, hermano, si no estás dispuesto, no hay para ti más que un rotundo fracaso.
Como dice el himno 601, hermanos, a combatir resuene la guerrera voz del buen Jesús que hoy llamando está. Cristianos al grito de guerra. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios, porque tu palabra dice que tú adiestras nuestras manos para la batalla. Entonces, Señor, tú no nos mandas a la batalla, Señor, sin preparación. Gracias, Dios, porque en medio de esta guerra, Señor, porque en esta situación que estamos viviendo, Señor, tú eres nuestro capitán, eres nuestro general y vas delante de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos hablas a través de tu palabra, a través del ejemplo de Josué, a través del ejemplo del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, Señor. Es que tú nos hablas y tú nos permites entenderte, Señor, y saber cuáles son tus propósitos en nuestra vida, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que en esta hora, Padre Santo, tú permitas que mis hermanos que están en sus casas escuchando tu palabra, Señor, que ellos abran sus corazones, Señor, y que estén dispuestos, Padre Santo, a cumplir con los requisitos que tú les has puesto, Señor, para luchar, para pelear la batalla, Señor. Que bendigas a nuestros líderes de iglesia, Señor, al consistorio, a los diáconos, a los hermanos líderes, Señor, que tú les bendigas y que les permitas, Padre Santo, ser esforzados, valientes, obedientes y dependientes de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos llamas a la guerra, Señor, y en esta guerra, Señor, tú nos diriges, Padre Santo, y gracias porque tú nos prosperas, Señor. En el nombre santo de Jesús, Señor, te agradezco por la bendición que me das de compartir tu palabra. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido para mí un placer y un deleite estar con ustedes. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, de mi esposo, hermanos. Que Dios les bendiga y esperemos que pronto podamos verlos. Y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios. Diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad, me dice Dios, y probad, me dice Dios, y probad, me dice Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con toda su iglesia, con todos nuestros seres queridos, hasta que Cristo venga. Amén.